días. El día de hoy vamos a realizar diferentes tipos de preguntas que tienen que ver con tanto lo político como lo económico. Mi nombre es Valentina González y el de... Mi nombre es Valentina Ortiz. Y bueno, vamos a presentar diferentes tipos de personas que nos van a dar su opinión Frente a las preguntas que realizamos. Bueno, estamos aquí con el profesor John Freddy, que nos va a responder las preguntas que le hicimos. La primera es, ¿qué experiencias políticas ha tenido en su vida? Pues hay dos ámbitos en los que uno puede hablar de política. Primero, en la política como trato con las relaciones institucionales que se tienen relacionadas con el poder. Entonces, en ese orden de ideas, pues en la universidad fui representante de los estudiantes en la Facultad de Filosofía y Humanidades, tanto en el pregrado como en el posgrado. O sea, yo participaba en las reuniones del Consejo de Facultad representando a los estudiantes. Entonces fui elegido en la primera por voto popular y en la segunda fui designado por el decano de la facultad como representante de los estudiantes de posgrado. Esas han sido como dos experiencias políticas a nivel institucional. Ya a nivel, digamos, de la vida cotidiana uno también podría hablar de experiencias políticas en la medida en que cumplimos un papel o un rol dentro de ciertas comunidades. En mi caso, por ejemplo, políticamente soy hijo, entonces estoy sometido al poder de mis padres. Y aquí políticamente también cumplo una función que es administrar académicamente la vida del bachillerato en el colegio. Entonces también cumple una función política al tener un poder sobre un grupo de profesores, sobre un grupo de estudiantes, sobre un grupo de padres de familia, ¿sí? Y también pues tengo que rendir cuentas a una instancia superior a mí, que en este caso son el rector del colegio. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿su vida ha sido influenciada por la desigualdad económica? ¿Y por qué? Sí ha sido influenciada por la desigualdad económica en la medida en que no he tenido las mismas oportunidades que otras personas, por ejemplo, lo relacionado con el estudio. Tuve que trabajar y estudiar. Si hubiera tenido la oportunidad de que mi familia hubiera tenido medios económicos de pronto un poquito mejores, pues podría haber tenido la oportunidad de solo estudiar y avanzar de pronto en la vida. Un poco más, ¿no? La tercera pregunta es, ¿cree usted que el gobierno tiene una responsabilidad en el sistema económico actual? ¿Por qué? Claro, el gobierno tiene una responsabilidad económica porque a nivel micro y macroeconómicamente hablando establecen cuáles son las políticas que debe seguir el Estado colombiano. Sí, por ejemplo, nuestro gobierno tiene políticas neoliberales en la medida en que establece tratados de libre comercio con otras naciones. Tomamos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, ¿sí? Y eso tiene unas implicaciones a nivel político y económico. Político, ¿por qué? Porque el gobierno tiene que generar un proyecto de ley en el Congreso para que se lo aprueben. Y económico porque pues también tiene que consultarlo con los gremios de la industria, del comercio, de la agricultura, para establecer esas políticas, porque puede que tengamos ventajas y desventajas a nivel económico. Muchas gracias. Bueno, la cuarta es la economía. ¿De qué país le gustaría que se igualara la económica? ¿Por qué? Pues es difícil establecer como una comparación entre qué país podría ser el ejemplo a seguir. Yo creería que deberíamos copiar un poco de las políticas que tuvo Brasil durante la administración de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Sí? Sabemos que hubo corrupción, pero en el papel hubo una combinación entre lo que es capitalismo y socialismo. Y eso le permitió a millones de personas en Brasil salir de la pobreza. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos que buscar unas políticas económicas que beneficien. O sea, en Colombia tenemos un potencial económico en la agricultura, sobre todo pues con lo que tiene que ver con las flores, y a nivel de minería, pero tiene un gran impacto en el medio ambiente, ¿sí? Lo que es el carbón, el oro, el petróleo.
¿La economía de qué país le gustaría que se igualara a la de Colombia? ¿Por qué? La de Canadá, porque es una economía proteccionista, conserva la economía doméstica como elemento primordial. ¿Ya? ¿Cómo cree que debería ser la política en Colombia? Un poco más igualitaria, donde donde no existan estratos, donde la política realmente sea para el pueblo, donde exista más educación, más salud, mejores beneficios para los niños. Eso sería una política adecuada. Ya. ¿Y qué experiencias políticas ha tenido usted en su vida? Ninguna, únicamente la que nos da el derecho a votar y el que tenemos como ciudadanos de un país, votar únicamente. No he tenido ningún otro contacto con la política. Gracias. Bueno. ¿En cuáles campos considera usted que que desarrolla mejor la economía en Colombia? Yo creo que el principal campo, siendo yo extranjero, es el turismo, por la diversidad de lugares bonitos y muy concurridos y además con mucha fama a nivel internacional que tiene el país. El segundo campo, me atrevería a decir, que quizás la industria, por así decirlo, de moda comercial. Y en última instancia, la alimenticia, teniendo en cuenta que uno de los principales productos es, por ejemplo, el café. ¿Sí?